Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ingenioteca. Durante este video te enseñaré cómo funcionan las estructuras de decisión y para qué nos pueden servir. Una estructura de decisión te ayudará a elegir distintos caminos dependiendo de la lógica que se persiga en tu programa. Una estructura de decisión está compuesta por la palabra sí, una expresión lógica, la palabra clave entonces, un conjunto de acciones y finalmente la palabra fin, sí, es decir, la terminación de esa estructura de decisión. Actualmente estamos viendo una estructura de decisión simple, es decir, solamente existe el camino verdadero, donde si la condición se cumple, se van a realizar este conjunto de acciones. Si en dado caso la condición que se tiene dentro de la expresión lógica no se cumpliera, saldría directamente de esta estructura de decisión en el paso número 10 y de ahí continuaría el flujo del programa. Actualmente tenemos definido una variable. Dicha variable almacenará números enteros. Esta variable nosotros la utilizaremos para manejar las distintas expresiones lógicas con las que puedes contar en una estructura de decisión. En la línea número 4 tenemos una pregunta que se nos mostrará en la aplicación donde se sugiere que la persona escriba un valor que vaya del 1 al 100. Esta sugerencia que se hace pues es la solicitud para que la persona que vaya a escribir el valor pues escriba un valor del 1 al 100 y ese valor se almacene dentro de la variable num. Finalmente, lo que buscamos es que una vez que la persona decida un valor del 1 al 100, continuará el flujo de nuestro código hasta llegar a evaluar una expresión lógica. Partiendo de estos puntos, debemos entender que una expresión lógica va a contener distintos operadores. Una de las grandes ventajas que posee PCInt es que si nosotros nos dirigimos al lado izquierdo de nuestra pantalla, nos mostrará un conjunto de operadores lógicos y relacionales que se incluyen dentro de una expresión lógica. Comenzaremos trabajando durante esta sesión con los operadores relacionales, que nos ayudarán a comparar dos valores. En este caso, si nosotros llegáramos a hacer lo siguiente, estaríamos utilizando una expresión del tipo relacional, donde comparamos el valor que introdujo la persona con un valor fijo. Supongamos que ponemos un valor fijo de 100. En este caso, si esta condición se llegara a cumplir, se va a realizar el conjunto de acciones. En este caso, el conjunto de acciones que vamos a poner será simplemente un mensaje donde indique que el valor capturado por la persona y el valor con el que se está comparando son iguales. Si nosotros ejecutamos este pseudocódigo, vamos a ver lo siguiente como resultado. Actualmente aparece la pregunta, donde se sugiere que nosotros escribamos un valor del 1 al 100. Si en este caso yo escribo, por ejemplo, el valor 5, ese valor 5 se va a almacenar en mi variable num. Va a avanzar el flujo del programa, va a llegar a la estructura de decisión y ¿qué es lo que va a suceder? Va a comparar num si es igual a 100, es decir, num contiene 5 y te va a comparar con que si 5 es igual a 100. Como podemos darnos cuenta, 5 no es igual a 100. Por lo tanto, va a comparar, va a determinar que esa respuesta es negativa, que es falsa, y se va a ir directo a la línea 10 y va a terminar nuestro programa. Lamentablemente, no nos va a mostrar ningún mensaje. Por eso aparece ejecución finalizada. Sin embargo, si nosotros de nuevo cuenta ejecutamos ese código y ahora sí introducimos el valor de 100,
¿qué es lo que va a suceder? El valor de 100 lo va a almacenar dentro de la variable num. Va a comparar num y es igual a 100. ¿Y qué va a suceder? Que como es positivo, esto es verdadero, va a ingresar a realizar el conjunto de acciones e indicará que son iguales. Como podemos observar, el resultado que nos ofrece este código es que comparó los dos valores, num con el valor de 100, e indicó que son iguales. En este caso, esta estructura de decisión es una de las más sencillas, porque solamente te evalúa el camino verdadero. Si nosotros queremos visualizar el cómo se ve en un diagrama de flujo esta situación, aplicaremos esta funcionalidad, dibujar diagrama de flujo. Como podemos observar, en un diagrama de flujo podemos comprender de mejor manera lo que es nuestra estructura de decisión. Como pueden observar, solo el camino verdadero, donde la condición de num es igual a 100 se cumple, se va a ir por el lado derecho. Una vez que se vaya por el lado derecho, mostrará un mensaje y terminará mi programa. Como en este caso, esta estructura de decisión simple no contempla el camino del falso, lamentablemente no vamos a poder agregar algún código que nos sugiera que pues los valores son negativos, que son diferentes. Por lo tanto, nosotros podríamos más adelante manejar una estructura donde existe un camino para cuando las condiciones no se cumplan, cuando sean falsas. De momento, esta primera estructura de decisión simple solamente te evalúa cuando esta condición es verdadera y se iría por el camino verdadero del lado derecho. Uno de los aspectos más importantes que tú debes de tener en cuenta es que no solamente puedes comparar si un valor es igual a otro valor, sino que también nosotros podríamos utilizar otros operadores relacionales, como puede ser el operador distinto. En este caso, nosotros al momento de añadirlos, nos agrega un signo de igual con una barra diagonal, que es lo que implica que si ambos valores son diferentes uno del otro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a ingresar y te va a decir en este caso son iguales. Sin embargo, como el mensaje no es adecuado para esta comparación, ¿qué es lo que va a suceder? Lo vamos a cambiar con la afirmación de que son diferentes. ¿Por qué situación? Si nosotros almacenamos en esta variable un número 5, ¿qué es lo que va a suceder? Te va a decir 5 es diferente de 100. La realidad es que 5 es diferente de 100. No son iguales. Por lo tanto, como son diferentes el valor 5 del 100, va a ingresar y te va a decir son diferentes. Es decir, esta condición se convierte en verdadera. Por lo tanto, ingresa a mostrarte este mensaje. Sin embargo, si nosotros almacenamos dentro de nuestra variable el valor de 100, ¿qué es lo que va a suceder? Que te va a decir 100 es diferente de 100. Lamentablemente nos vamos a dar cuenta que el valor de 100 es igual a 100. Por lo tanto, no va a ingresar a esta condición. Vamos a ejecutar el código para comprobar lo que les estoy diciendo. Si yo escribo el valor de 5 y introduzco Enter, me va a comparar que 5 sí es diferente de 100. Por lo tanto, hace el conjunto de acciones en la línea 9 y me escribe que son diferentes. Sin embargo, si yo utilizo el número 100, me va a decir, pues no sé qué quieres hacer. Simplemente porque va a comparar 100 es diferente de 100, la condición es falsa porque ambos números son iguales, se va a ir a la línea 10 y saldrá. Por eso no nos aparece ningún mensaje. Ahora, nosotros podemos utilizar el valor, vendría siendo el operador relacional menor. Ese operador relacional menor, ¿qué es lo que nos va a indicar? Que si el valor que nosotros introduzcamos en esta variable es menor a 100, entonces podríamos cambiar el mensaje aquí y decir el valor es
menor. ¿Por qué? Porque la condición te está evaluando todos los números que sean menores de 100. Si es menor de 100, ingresará, es decir, es verdadero. Vamos a ejecutar el código y vamos a escribir el número 99. 99 es menor a 100. Sí, es menor a 100. Por lo tanto, va a ingresar en la línea 9 y va a mostrar el mensaje. Sin embargo, si yo escribo el valor 100, ¿qué es lo que va a suceder? ¿100 es menor a 100? No, la realidad es que no, son iguales. No es menor 100 a 100. Por lo tanto, no me mostrará ningún mensaje, no ingresará a la línea número 9. Por otro lado, nosotros podemos utilizar un operador muy característico, el menor o igual. Debemos tener cuidado con este tipo de operador, porque a diferencia del anterior, en este caso sí entraría a la condición si nosotros introducimos el valor de 100. Vamos a escribir el número 100 y ¿qué va a suceder? Que el valor de 100, el valor que introducimos aquí, 100 no es menor a 100, pero sí es igual. En este caso, por esa razón ingresa. Recuerden que este símbolo, este operador, significa que tu variable sea menor o igual a 100. En este caso, no se cumplió la condición de que fuera menor. Sin embargo, se cumplió la condición de que fuera igual. Ahora, si nosotros seguimos manejando los siguientes operadores, podríamos manejar el que ahora te evaluara que el valor introducido de la persona sea mayor a 100. En este caso, si nosotros ejecutamos nuestro código, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ejecutarlo, vamos a escribir un 5 y ¿qué va a suceder? Que la condición no se cumple. 5 no es mayor que 100. Es decir, dice la condición, si 5 es mayor a 100, entonces haz estas acciones. Como 5 no es mayor a 100, pues no hice este conjunto de acciones. Es decir, no me mostró ese mensaje. Sin embargo, nosotros tendríamos que cambiar este mensaje actualmente. Deberíamos de indicar lo que es mayor. ¿Por qué situación? Porque recordemos que la condición que estamos evaluando aquí es que el valor que introduzca la persona debería ser mayor a 100. Si es mayor a 100, entonces hará este conjunto de acciones. Vamos a hacer una pequeña prueba y vamos a escribir un valor de 101. Supongamos que hizo caso omiso a esta instrucción la persona que está utilizando el programa y escribió un 101. Si damos Enter, ¿qué es lo que va a suceder? La condición te pregunta si 101 es mayor a 100, entonces haz estas acciones. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en este caso 101 sí es mayor a 100, por lo tanto te va a escribir este mensaje en pantalla diciéndote que es mayor. Por otro lado, nosotros podemos utilizar el operador mayor o igual. En este caso funcionaría a la inversa del operador que les expliqué antes. En este caso, te va a evaluar si este operador o este número en específico, es mayor o igual a 100. Si nosotros ejecutamos este código, vamos a escribir el número 6 y ¿qué va a indicar? Pues nada, simplemente que 6 no es mayor ni tampoco igual a 100. Por lo tanto, no ingresa a realizar este conjunto de acciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que desde que en esta sección se cumple el aspecto negativo o es falso, se va a la línea 10 y termina el programa. Si nosotros ejecutamos nuestro código e introducimos el valor de 100,
¿qué es lo que va a ocurrir? Que en este caso me va a decir si 100 es mayor o igual a 100, entonces escribir es mayor. ¿Qué es lo que sucede? Que en este caso el valor que introdujo la persona es 100. 100 no es mayor, pero sí es igual. Sí es igual a 100. Entonces se cumple la condición, es verdadera e ingresa a ejecutar este conjunto de acciones. Quizás lo único que tengamos que adecuar un poco sería el mensaje. Indicarle que si cuando se cumple esa condición, le indique que es mayor o igual al valor introducido. Vamos a ver igual al valor introducido. Si nosotros ejecutamos de nuevo este código, vamos a tener el valor de 100. 100 lo va a comparar con 100 y te va a decir que el valor es mayor o igual al valor introducido. Finalmente, como podemos observar, estos operadores relacionales nos ayudarán a comparar los valores que nosotros indiquemos en nuestro programa con valores que quizás estén definidos dentro del programa. O bien, puede ser que tú al mismo tiempo puedas comparar valores que tú mismo introduzcas y puedas hacer esa comparativa. Nos vemos en el próximo video.